Vamos a hablar de nuestra pensión y no importa la edad que tengamos porque esto nos afecta a todos y es que hay ciertos factores que pueden incidir directamente que nuestra pensión llegue al 100% o que no. ¿Qué estoy hablando? Por ejemplo, deudas, por ejemplo, embargos salariales, ciertas situaciones particulares y puntuales que van a afectar directamente. Entonces, ¿cómo nos preparamos desde ya para que nuestra pensión esté nítida al final cuando la necesitamos? Hoy vamos a contamos con la presencia de don Ubaldo Carrillo, que es director de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Ubaldo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Don Ubaldo, ¿con cuánto tiempo, o sea, con cuánta antelación debo iniciar yo mi trámite de pensión para no tener ninguna sorpresa y para tener todo en orden? Muy buenos días, primero que todo, a días. toda la teleaudiencia. Un placer para la Caja Costarricense de Seguro Social participar en estos espacios. Y antes de poder responder a su pregunta, Verónica, contarle a los asegurados y pensionados que ya entramos a la recta final del año. ¿Eso qué significa? Significa que en la Caja, en el seguro de pensiones, nos estamos preparando para el pago del aguinaldo. Ya estamos en los preparativos para que a partir del 1 de diciembre cada uno de los pensionados, tanto del régimen no contributivo como del seguro, invalidez, vejez y muerte, tenga su aguinaldo. ¿Qué debemos de hacer para prepararnos al momento para ese momento que es la jubilación de todos los asegurados? ¿Qué debemos de hacer? La edad de retiro en el hombre es a los 62 años, en promedio, 62, 63, por ahí se está jubilando el hombre, y la mujer se está jubilando alrededor de los 60, 61 años de edad. De previo al día de nuestra jubilación, estamos hablando de 1 o 2 años antes, ojalá 3, 4 años antes, hacer un análisis retrospectivo de cuál es nuestra situación económica. Muy bien usted lo decía en la introducción de la nota, que debemos de verificar cuáles son nuestras deudas, cuál es nuestra situación financiera, porque cuando llegue el momento de la jubilación, la pensión no va a ser igual al monto del salario que vamos a recibir. La pensión es un porcentaje del salario promedio que anda alrededor de un 60%. Por eso es importante que tengamos claridad de cuáles son nuestras deudas, cómo hemos venido haciéndole frente a nuestras deudas y sobre todo hay un grupo de la población que paga pensiones alimentarias. Entonces, aún en la vida de la jubilación, la persona debe de seguirle haciendo frente a la pensión alimentaria. Las pensiones son inembargables, salvo por pensión alimentaria. Entonces, debemos de identificar cuáles son nuestros gastos antes de la jubilación, debemos de acercarnos a la caja para poder tener un aproximado de cuál va a ser el monto de mi pensión y antes de dar el paso de la jubilación, verificar si con los gastos que yo tengo actualmente, ¿verdad?, ese ingreso por pensión va a ser suficiente para poder mantener mi nivel de vida. Si todavía ese ingreso es insuficiente, ¿qué es lo que se le aconseja a los futuros pensionados? Que las prestaciones, los recursos que van a obtener por su salida del trabajo, cuando uno sale del trabajo le pagan prestaciones, los que tienen asociación solidarista reciben los ahorros del solidarismo y algunos otros elementos que forman parte de la liquidación salarial. Lo importante es que el trabajador tome parte de esos recursos, cancele deudas para que pase a su etapa de vida de jubilación un poco más holgado para que la pensión le pueda alcanzar. Porque, insisto, la pensión, el monto, no es igual al salario que recibimos, anda alrededor de un 60%. Que nos quede claro eso. Ahora, don Ubaldo, por ejemplo, si mis datos no aparecen de manera correcta, mi cargo, mi puesto no está, ¿puede afectar esto mi pensión? La pensión depende de dos factores. Uno, de cuál es mi salario, o más bien, cuál es el reporte salarial que está haciendo el patrono. Debemos de verificar siempre en la información que envía la Seguridad Social si el salario que está reportando el patrono es el correcto. Entonces, si el salario es menor, evidentemente la pensión va a estar en función del salario que nos está reportando el patrono. Ese es el primer aspecto. Segundo aspecto, debemos de cotizar desde el primer momento en que ponemos un pie en la empresa para la cual vamos a trabajar o desde el primer momento que nos dedicamos a alguna labor remunerativa o que genere ingresos.
Vea qué interesante, Verónica, en Costa Rica hay una gran cantidad de trabajadores independientes. Nosotros tenemos 1,5 millones de afiliados y de ese 1,5 millones de afiliados, 300,000 son trabajadores independientes. Pero sabemos que hay otros 100,000, 150,000 más que no están afiliados a la Seguridad Social. ¿Qué va a pasar cuando ellos lleguen a tocar la puerta de la caja y pidan la pensión? No van a tener las cuotas suficientes para poder tener derecho a una pensión, o van a tener que jubilarse con una pensión proporcional, que ese es otro tema. Si ya la pensión es un porcentaje de mi salario, si yo no llego a las cuotas suficientes y me tiene que dar la caja una pensión proporcional o reducida, el monto aún va a ser más bajo que ese 60%. Entonces, debemos de tener la previsión de cotizar desde el primer día en que yo hago alguna actividad económica. Segundo, debemos de verificar que el salario o ingreso de referencia que estoy reportando a la caja es el correcto. De eso depende la futura pensión. Don Ubaldo, si yo tengo una deuda en el banco, sí, ¿me afecta la pensión? Las pensiones son inembargables, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando la caja paga la pensión, se la va a pagar en la cuenta de algún banco que usted nos diga. Si usted autorizó al banco a que de esa cuenta se rebaje el monto de los préstamos, evidentemente lo primero que va a hacer el banco cuando la caja deposita es retirar el monto del pago que usted tiene de ese crédito. Por eso lo que decía al principio, lo mejor es que antes de dar el paso a la jubilación, verifiquemos cuál es nuestra posición de gastos, tomar muy buenas decisiones, qué voy a hacer con las prestaciones que nos va a dar nuestro patrono, o lo que nos van a dar del régimen obligatorio de pensiones complementarias, para poder tomar ese dinero, cancelar deudas y poder tener una vida mucho más tranquila al momento de mi jubilación. Don Ubaldo, los embargos salariales, y no poniéndome, ¿verdad?, en la persona que está a punto de pensionarse, una persona que le faltan 30 años, 20 años para pensionarse, ¿le afecta la pensión? El embargo de un salario debemos de entenderlo como la orden de un juez, ¿verdad?, que le dicta a la empresa que le pague el salario al trabajador a que le haga una retención. Esa retención, lo que hace el recursos humanos de la empresa es trasladarla a una cuenta judicial, ¿verdad?, que el juez del caso determinó. Para efectos de cuantificar el número de cotizaciones y los aportes para las pensiones, no tiene ningún problema. El problema es si cuando nosotros vamos a pagar la pensión, cuando él esté en la vida, esté ya en la parte inactiva o como jubilado, si el juez también dio la orden de embargo o de recuperar ese embargo de alguna cuenta de ahorros de la persona. La caja, cuando pague la pensión ahí, la persona va a decir, bueno, ¿dónde está la pensión que me pagó la caja? Bueno, es probable que si también tiene embargada la cuenta, es parte de los recursos de las pensiones que vamos a pagar, el banco lo retire y se lo pase a la cuenta judicial que el juez determinó. Pero para efectos del monto de la pensión que nosotros pagamos, no le afecta, porque sigue cotizando en la vida activa sobre el salario total. Pero sí debería de poner su situación en orden, porque, por ejemplo, si un trabajador gana 1 millón de colones, la pensión de la caja va a ser alrededor de 600,000 colones. Si él espera que cuando la caja pague la pensión va a tener esos 600,000 colones en esa cuenta de ahorros, la respuesta es que no los va a tener, porque si hay una orden de embargo sobre esa cuenta, el banco va a retener y le va a quedar en la cuenta lo que tenga que quedarle, ¿verdad? Así es. Sí, le complica la situación. Cuidado. Ahora, las personas que se incapacitan con cierta frecuencia o han tenido incapacidades por periodos largos. Las únicas incapacidades que no suspenden la actividad contributiva, en otras palabras, la única incapacidad que aunque la persona se incapacite, sigue cotizando para la caja, son las incapacidades por maternidad, o más bien las licencias por maternidad. Cuando se le otorga una licencia por maternidad a una madre, el patrono, la Seguridad Social, sigue computando las cotizaciones para efectos de pago de pensiones o para efectos de determinar su futura pensión. Pero el resto de incapacidades que no son licencias, incapacidad por enfermedad, alguna situación que le pasó al trabajador, eso no se computa como salario, es un subsidio y por ende no cotiza para el régimen de pensiones. Por lo tanto, si una persona pasó incapacitada 1 año, fue 1 año sin cotizar al régimen de pensiones de la caja. Eso afecta.
O sea, directamente, no se salva, no se lo brinca. Ahora, un trabajador independiente que pague su seguro voluntario, ¿esta cotización va para la pensión o este monto no suma o no va a contemplarse? Todo trabajador independiente que se afilie a la Seguridad Social cotiza tanto para el seguro de salud como para el seguro de pensiones. Entonces está cotizando para los dos seguros. Pero tenemos un grupo de asegurados, Verónica, que yo les hago un llamado, que hace muchos años solo se afiliaron a cotizar al seguro de salud. No tomaron la decisión de afiliarse a pensiones, solo quisieron pagar seguro de salud. Y nos hemos topado en el camino con mucha gente que viene y me dice, don Ubaldo, pero yo cotizo desde hace 20 años. Me fijo en los registros y él había tomado la decisión de no pagar pensiones. Pensiones es obligatorio hoy mismo, ya es obligatorio. Pero para ese grupo que tomó la decisión hace 10, 15, 20 años de solo cotizar al seguro de salud, no era obligatorio. Yo los insto a que si lo están haciendo solo para salud, que se acerquen a la sucursal más cercana y soliciten cotizar para ambos regímenes. Don Ubaldo, aprovechando su presencia, tenemos una consulta acá en pantalla, dice, ¿cuánto será una pensión para 2 niñas cuya madre falleció y tenía alrededor de 200 cuotas cuando ella murió de cáncer a sus 37 años? Sí, vamos a ver, el número de cuotas no determina el monto de la pensión, el monto de la pensión lo determina con qué salario de referencia la mamá cotizaba. Pero si ella tiene 200 cuotas aportadas al seguro de pensiones, los niños tienen derecho a la pensión. Cada uno tiene derecho a un 30% de la pensión que le hubiera tocado a la mamá. Ahora, ¿el trámite a seguir en un caso como este? El trámite es que se acerquen a la sucursal más cercana o que nos visite la señora, la representante de los huérfanos, al edificio Jorge de Bravo de Pensiones, y ahí con mucho gusto en la plataforma de servicios nuestros oficiales le ayudarán a llenar la solicitud y el trámite es muy expedito. Ahora, don Ubaldo, hay una situación que se presenta mucho en nuestro país. Señoras que están en la fuerza laboral, están activas, viene la maternidad y deciden dejar de trabajar para cuidar a sus hijos. ¿Cómo hacen estas señoras para poder gozar de esa pensión? Esas son decisiones que se toman todos los días en los hogares, Verónica, y viera qué interesante. Normalmente había sido la mujer la que dejaba el trabajo para seguir cuidando a los niños, pero hoy por hoy la decisión está siendo hombre o mujer. Ambos lados, Es cierto. Hay hombres que han tomado la decisión de dejar el trabajo para ellos dedicarse al cuidado de los hijos, ¿verdad? Y la administración del hogar. ¿Por qué el hombre se queda? Por una razón muy sencilla, porque la mujer seguramente es la que tiene el ingreso más alto. Entonces hace un análisis de costo-beneficio, costo-oportunidad. ¿Qué tiene que hacer cualquiera de los dos? Acercarse a la caja y tomar un seguro voluntario. Lo importante es que no rompamos la carrera contributiva y nos aseguremos que a los 65 años, el 65 años es la edad de retiro en Costa Rica, la mínima, la máxima, o los hombres a los 62, 63 tener una pensión. Lo ideal es que todo país tenga su población adulta mayor pensionada. Eso es lo ideal. Sería lo ideal. Sí. Ahora, tenemos otra consulta, don Ubaldo. Dice, estoy desempleado, pago seguro voluntario, esas cuotas me suman para una pensión, aunque me reportan con un salario de 231,000 colones. Sí suman. Lo único que tiene que verificar es que efectivamente está cotizando para los dos seguros, porque hubo una época donde se permitía cotizar solo al seguro de salud. Los nuevos cotizantes, casi todos están obligatoriamente aportando a los dos seguros, salud y pensiones. Pero lo primero que tiene que hacer es revisar si está cotizando para los dos seguros. Y si está cotizando para pensiones, suma, por supuesto. Acordémonos que si está cotizando con un salario de 250,000, la pensión va a ser un 60% de esos 250,000 en promedio. ¿Dónde se fija si está cotizando para los dos, don Cuando Ubaldo? a él le dan un recibito, cuando él va y paga, ya sea en los cajeros humanos o lo hace por internet, el recibo va a indicar cuánto al seguro de salud y cuánto al seguro de pensiones. Si en el seguro de pensiones dice 0, preocúpese, acérquese a la sucursal para que lo incorporen a cotizar a los dos seguros. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que dejan de cotizar por algunos años? ¿Se pueden poner al día? ¿Cómo hacemos, verdad? Ese es el asunto. Las cotizaciones no se pagan acumuladas. Es un esfuerzo mes a mes que nosotros como trabajadores hacemos, porque nuestro seguro es solidario. ¿Qué significa que sea solidario? Que los que estamos activos cotizando pagamos las pensiones de los que están pensionados, de los que están jubilados. Entonces, lo que se busca es que una generación financie la pensión de la generación anterior.
y no se busca más bien que una persona no sea solidaria y que al final de sus días pague cotizaciones que seguramente van a estar totalmente fuera de tiempo. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal en esta materia es que nosotros, como ciudadanos, tengamos la conciencia de que a partir del momento en que entro a mi actividad productiva, tenga que pagar los impuestos que tenga que pagar, pero también pague la seguridad social, que es la que al final de nuestros días como trabajadores, la que va a sustituir la renta que veníamos recibiendo cuando éramos activos. Correcto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las amas de casa? Porque sí. tenemos esta consulta de decir, yo soy ama de casa, pero quiero recibir una pensión. Sí. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? Y además, sí. ¿verdad? ¿Cuánto sí. debería yo de pagar ahorita para poder gozar de esa pensión cuando sea adulta mayor? Tanto las amas de casa como los hombres que decidan quedarse en casa en la administración del hogar, lo ideal es que tomen un seguro voluntario. Yo conozco personas que trabajaron quizás 10, 12 años y tomaron la decisión de quedarse en la administración del hogar o hacerse cargo de algunas actividades que no son laborales y tienen ese crédito pasado, llamamos en pensiones, hay un crédito pasado que si cotiza de ahora en adelante podría tener una pensión a futuro. Claro, nunca se pierde, las pensiones, las cuotas nunca se pierden, nunca se pierden. Okay. Lo importante es que acumulemos lo suficiente para poder tener derecho a una pensión. Y acordémonos, Verónica, y todas las personas que nos están escuchando y viendo, que el requisito mínimo de cotización es 180 cuotas. Si usted logra cotizar 15 años, por lo menos a los 65 años va a tener una pensión. O sea, ocupamos 15 años para que a los 65 años el adulto mayor tenga pensión. Hagamos el esfuerzo. 15 años de una vida activa, de una vida laboral de más de 40 años, ¿verdad? Estamos hablando de que no es mucho. Pero hagamos el esfuerzo. ¿Con qué monto? Preguntaba la persona. Señora, sí. Con el monto que pueda pagar, porque si es un asegurado voluntario, no tiene renta, o sea, no tiene ingresos. No hay. Sino ella, con su esposo o todos sus miembros del grupo familiar que tomen la decisión, ¿verdad? ¿Con cuánto pueden asegurarse? 250.000 colones, 300.000 colones, y que se acerquen a la seguridad social, a la caja, a las sucursales, a afiliarse. Si ellos reportan como ingreso de referencia 300.000, la pensión va a ser aproximadamente 180.000 colones. Entonces, pero va a tener su pensioncita, pero la va a tener. Y aparte de que lo va a tener, queda cubierto por el seguro de salud. Acordémonos que cuando llegamos a la etapa de adulto mayor, ocupamos cada vez más los cuidados de la seguridad social. Así es. Tenemos otra consulta. Dice, si trabajo en otro país y mi salario se reporta en ese país, ¿cómo se hace para seguir cotizando para la pensión acá en Costa Rica? Igual, sus obligaciones, si usted trabaja en otro país, sus obligaciones legales son en ese país. Pero si usted quiere mantener la carrera contributiva en el seguro de invalidez, vejez y muerte, la salida es tome un seguro voluntario también. O sea, el seguro voluntario es como la pomada canaria en todo esto. Si usted estuvo cotizando como trabajador, dejó de ser trabajador porque se fue para otro país y no quiere perder la carrera contributiva, tome un seguro voluntario en este país tan lindo que es Costa Rica. Claro, además si queremos retirarnos acá. Sí. Don Ubaldo, el tema de las horas extra, porque tenemos esa consulta, ¿se toman en cuenta a la hora de las pensiones? Porque hay muchas personas que trabajan N cantidad de horas extras. Nosotros no sabemos del salario que nos reportan qué es horas extras, qué es otro tipo de ingresos que tiene la persona, pero sí le puedo responder que todo ingreso que tenga la persona debe de ser reportado a la seguridad social. Si usted tiene un salario base de 500.000 colones y gana 100.000 colones de extras, usted debe de ver en su colilla que le reportan a la seguridad social 600.000 colones. Todo debe de ser reportado. Ahora, nos preocupa, ¿qué pasa si es mi patrono el que está moroso? ¿Me afecta directamente a mí mi pensión? No, el patrono está moroso, nosotros reportamos las cuotas, le acreditamos las cuotas en sus registros individuales y el tema de la caja es con el patrono moroso. Nosotros vamos a ir en cobro administrativo, vamos a hacer el cobro judicial y todo lo que la ley nos permita, pero el trabajador no va a sufrir esa morosidad. ¿Cómo me afecta no estar al día con mis contribuciones? Si usted es asegurado voluntario, el sistema nuestro de facturación va a ir facturando mes a mes lo que tiene que pagar, ¿verdad? El monto, la factura. Si usted no pagó un mes, no hay problema, puede pagar el siguiente mes los dos meses. Pero si usted deja de pagar 6 meses, el sistema lo va a excluir.
y ahí sí es un problema, porque entonces queda la deuda de 6 meses, ¿verdad? Pero además te excluye, y al excluirte, porque sos asegurada voluntaria, evidentemente dejas de contribuir a la seguridad social y se corta tu esfuerzo contributivo. No, nosotros cuando tomamos un deber de cotizar o nos afiliamos como asegurado voluntario, así como pagamos el recibo del agua todos los meses, o el recibo de la luz todos los meses, o el del mismo celular, o hacemos la recarga del celular, acordémonos que tenemos que meternos en la página del banco, cualquier banco, ahí dice pago de la caja del Seguro Social, damos clic y pagamos el seguro voluntario, que no se nos olvide. Es más, debería ser lo primero que deberíamos de pagar. Don Ubaldo, ¿qué pasa cuando me reportan un salario menor? Denunciarlo. El patrono dice, no estoy pagando demasiado. Denunciarlo. Yo insto a todos los trabajadores que si están viendo en sus reportes salariales o en los reportes que envía la caja de lo que está reportando el patrono, inmediatamente que lo denuncie a la sucursal más cercana. Eso es un delito, ¿verdad? Inclusive hemos visto algunos patronos, que no es la mayoría, hay patronos muy buenos y la mayoría en Costa Rica, los patronos son muy buenos, pero hay una minoría que le hace la retención al trabajador de lo que el trabajador aporta a la caja y no se lo entrega a la caja. Queda moroso tanto de su cuota como patrono y queda morosa también la cuota como trabajador. Y el trabajador dice, pero a mí me hicieron la deducción. Sí, eso es un delito, denúncielo. Don Ubaldo, vieras que nuestras televidentes quieren reiterar el tema de cuánto tengo que pagar yo mensualmente para tener una pensión digna a la hora de que ésta llegue. Depende del salario o el ingreso de referencia que usted ponga. Pero si usted pone el menor ingreso que nosotros tenemos, que anda alrededor de 210,000, nadie puede cotizar por debajo de 210,000, el monto no supera los 30,000 colones por mes y está asegurado para los dos seguros, salud y pensiones. Anda entre 25 y 30,000 colones, no tengo el dato exacto, pero lo ideal es que se acerque a la caja y vea cuál es el monto que tiene que pagar. Y viera qué interesante, yo creo que en otro programa yo lo decía, lo mencionaba, cuando usted se afilia como asegurado voluntario, el Estado le ayuda a pagar su cuota, porque cuando usted es asegurada voluntaria, tiene que cubrirse la cuota del trabajador y la cuota del patrono. En asegurado voluntario no hay patrono. ¿Quién es el que toma esa cuota? El Estado le ayuda. Entonces, si nosotros tenemos como política pública permitir el aseguramiento voluntario y que todos los costarricenses o el Estado como tal coadyuva en el financiamiento de su aporte, aprovechemos esa alternativa. Ahora, don Ubaldo, para ponerlo en cristiano, si yo quisiera que me llegue para la pensión 300,000 colones, ¿cuánto tengo que aportar para que me llegue ese monto? O 150,000, o sea, si usted quiere una pensión de 300,000 colones, su salario de promedio tiene que ser de 500,000 colones, porque estamos, la tasa de reemplazo, o más bien el porcentaje, es un 60% más o menos. Entonces, si usted gana 500,000 colones y ha tenido esa historia laboral durante toda la vida, es el salario de referencia, 60% de eso son 300,000 colones. Y más o menos en cuota, ¿cuánto sería eso lo que tengo? Estamos hablando de un poco más de 40,000, 45,000 colones mensuales, pero tiene derecho a los dos seguros, salud y pensiones. Pero le insto a la persona que quiere afiliarse que se acerque a la plataforma de servicios de las sucursales. Ahí le van a dar una tabla con su respectivo monto y usted ve su presupuesto familiar, ¿verdad? Lo analiza y ve con qué monto puede asegurarse de forma voluntaria. Esto se hace cuando uno es asegurado voluntario, porque no tengo un ingreso. Yo quiero asegurarme voluntariamente. Distinto es cuando usted es abogado, por ejemplo, o es ingeniero. No, ahí sí nosotros le ponemos el ingreso que usted debe tener, porque hacemos una presunción de su renta. ¿Verdad? No es que usted me va a decir que como abogado gana 300,000 colones por mes, no, eso no. Nosotros tenemos una tabla donde el abogado, el ingeniero, se le pone el salario y sobre eso tiene que pagar y facturar la caja. Pero como asegurada voluntaria, es su voluntad mantener su continuidad y ahí sí usted puede tomar la decisión. Vea qué tristeza eso, don Ubaldo, porque nos comenta una televidente que ella trabajó durante muchos años en una empresa privada, la despiden y ella va a hacer las averiguaciones de cuántas cuotas, ¿verdad? No aparece ni una sola cuota. Que lo denuncie, y si tiene la prueba en la mano, ¿verdad? Por lo general a los trabajadores nos pagan por depósitos bancarios, ¿verdad? En cuentas de ahorros, o hay un contrato de trabajo, entonces que nos lo denuncie. Si ella tiene la documentación,
que haga una nota a nosotros en pensiones donde denuncie la situación y nosotros se lo pasamos al inspector, al grupo de inspectores, para que el inspector visite la empresa y haga las facturas adicionales y le cobre las multas y todo lo que tiene que cobrar. El peor negocio de un patrono es estar moroso con la seguridad social, porque los costos son muy altos. Ahora, vea ese otro caso. Tenemos particularmente a un caballero, un señor ya de 80 años, que lo están obligando a pensionarse y él no quiere. Si no quiere, no quiere. ¿Lo puede la empresa obligar? Jamás. No, jamás. Él puede seguir laborando. Ya hay reiteradas sentencias de la Sala Constitucional donde dice que el paso a la vida de la jubilación es voluntaria. Jamás es obligatoria. Lo decide el trabajador, no lo decide la empresa. Y si lo quieren, o sea, cesar, él está en su derecho de de presentar el amparo ante la Sala Constitucional y estoy seguro que le van a dar el trámite célere que él merece y van a condenar a la empresa, porque el paso a la vida de la jubilación es una decisión del trabajador. Ahora, tenemos otro caso, una señora que tiene 58 años y 469 cuotas. Qué montón, o sea, ha trabajado toda la vida, qué bueno, la felicito. Se nota que, y ha cotizado desde muy joven. Sí, y ha cotizado desde muy joven y ha verificado que le reporten los salarios, ¿verdad? Eso es buenísimo. Le faltan, acordémonos que la mujer se jubila a los 59 años y 11 meses, 60 años. Entonces, que haga el cálculo para que vea cuánto tiempo le falta y cuando ya cumpla los 60 años, que nos busquen nuestras oficinas, en la plataforma de servicios y el trámite de pensión de vejez es célere. Don Ubaldo, y por ejemplo, ella que ya cumplió el número de cuotas, ella podría decirse, voy a darme un año sabático porque ya tengo las cuotas. No, si ella es asalariada, el patrono nunca la puede sacar de planillas. Su obligación es seguir. Aunque ya sus cotizaciones estén. Acordémonos que después del año 20 de cotización, lo que le ayuda a ella en su pensión es que por cada año adicional aumenta un 1% el monto de la pensión. Entonces ella va a tener su pensión ordinaria y va a tener un poquito más como premio por exceso de contribución. Ahora, un caso como esta señora, que hay muchos que dicen, bueno, ya llego, me pensiono, pero quiero seguir laborando. Yo puedo hacerlo. Y sigo cotizando con este nuevo trabajo. No, vamos a ver, si uno se pensiona, puede trabajar en el sector privado sin ningún problema. No hay obstáculo. Lo único es que ya no cotiza para el seguro de pensiones, porque ya está pensionado. Solo para la parte de salud. El patrono lo que tiene que hacer es, me imagino que le pagará la liquidación, porque uno de los elementos o una de las cosas que genera la jubilación es el pago de los extremos laborales. Entonces, si él quiere, el patrono quiere volverlo a recontratar, no hay ningún problema. La caja no va a poner ningún obstáculo. Lo único que tiene que hacer ese patrono es contratar al pensionado y ponerlo a cotizar solo al seguro de salud, ya no al seguro de pensiones. Es decir, es un trabajador que le va a salir más barato al patrono. Conviene contratar a adultos mayores. Buenísimo. Ahora, en el caso de las personas que es contrario, ya cumplí la edad, pero me faltan cuotas. ¿Puedo solicitar una pensión disminuida? Sí, pero no se recomienda por eso, porque es disminuida. Es disminuida. Y esa disminución es un porcentaje. ¿Cómo va esa disminución, don Ubaldo? Se calcula así, por cada trimestre que usted anticipa, se le rebaja un 1,75 de su pensión, un 1,75% de su pensión. Es caro. Hay gente que lo hace porque ya no tiene alternativas laborales y prefiere dar el paso a la jubilación con un monto disminuido. Pero si usted está trabajando, tiene salud, le gusta lo que está haciendo, se siente bien, ¿para qué va a dar el paso a la jubilación? Mejor jubílese en el momento que le toca con la pensión completa. Cuando son dos trabajos y estoy cotizando por ambos lados. Sí, se suma. Si usted tiene un trabajo, por ejemplo, usted trabaja aquí en Repretel, tiene un salario y trabaja en otra empresa, tiene otro salario, la caja lo que hace es que está sumando los dos salarios. Entonces, su salario promedio para calcular la pensión no va a ser con uno ni con otro, va a ser con los dos. Con la suma. Con la suma. Entonces, sumo los dos salarios, el 60% es al final. Es correcto, el 60% de eso. En promedio, ¿verdad? Hay gente que recibe un poquito más y hay gente que recibe un poquito menos. Los que ganan más de 2 millones, más de 3 millones, reciben un poquito menos, un poquito menos, hay un tope. Muy bien, don Ubaldo, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Siempre es un tema que nos interesa a todos, indiferente de nuestra edad. Hay que estar para servirles, pilas. Muchísimas gracias por ayudarnos con todas las consultas, don Ubaldo.